Saludos a todos los salvadoreños y a toda la audiencia de TVX. Es un gusto acompañarles en plataforma. Soy Carmen Rodríguez. Nuestro país se encuentra en un momento confuso. Los salvadoreños están más divididos ahora que cuando atravesamos por los momentos más difíciles de la guerra civil. Muchos no terminan de comprender qué fue lo que pasó el 1 de mayo pasado en la Asamblea Legislativa. Otros no quieren ver lo que está pasando. Todos estamos cansados de que la clase política de nuestro país se alternara en el poder y se alejara del pueblo. Así sucedió en las dictaduras militares de los años 50 y 60. Sucedió en los gobiernos del PCN, del PDC, de Arena, del Frente. Pero el deseo de que esto termine para que nuestro país prospere no permite a muchos darse cuenta de lo que en realidad está pasando. Todos los gobiernos que nuestro país ha tenido se han ceñido por un sistema político desde el régimen militar hasta lo que pensamos era un régimen socialista, cercano a la gente. El sistema político que se está estableciendo en este momento tiene muchos rasgos y características de un sistema político típico de las dictaduras autoritarias. Una dictadura autoritaria es un sistema político donde el poder se reduce a las manos de pocas personas o de una sola persona, sin seguir principios democráticos. Este sistema político, la dictadura, puede ser de diferentes tipos, es decir, que puede ser una dictadura personalista de un partido político, una dictadura fascista, comunista, que funciona de acuerdo a ideologías, o una dictadura militar, familiar o monárquica. Los mejores ejemplos de estas diferencias los tenemos entre la dictadura establecida en Corea del Norte, que concentra el poder político y económico en una familia, la dictadura de la Alemania nazi, que concentró el poder en un solo hombre que pretendía eliminar de la tierra a los judíos, y la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, basada en la ideología marxista-comunista. También existen las dictaduras totalitarias y autoritarias, que ejercen el control especialmente en la población. Desde finales del siglo XIX se empezó a utilizar el término dictadura para referirse a los regímenes en los que existe un caudillo o un líder. Después, a principios del siglo XX, el término dictadura se adaptó en Europa para referirse a los regímenes fascistas militares de Italia y España. Las dictaduras del autoritarismo son un régimen político en el que una persona o un grupo reducido de personas abusan de su autoridad y imponen su poder sin el consenso del pueblo. Este régimen está al mando de un tirano, de un monarca, de un militar, de un líder, de una élite o de un grupo económico que suprime todos los derechos humanos. El régimen autoritario no tiene una ideología definida o desarrollada, más bien persigue los intereses de un líder del grupo que está al mando, ejerciendo el control político. En este sistema, la prensa y cualquier medio de expresión, ahora las redes sociales, son controladas por el gobierno para enaltecer la figura de su líder, resaltar sus logros y suprimir cualquier crítica negativa con el objetivo de convencer a la población, repitiendo una y otra vez la propaganda política de que sus acciones son correctas. Desde el sábado pasado hemos escuchado a los diputados de Nuevas Ideas y al presidente Bukele repetir una y otra vez las justificaciones de la destitución y del nombramiento de facto de los magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general. Este es un buen ejemplo de la utilización de la prensa o los medios de expresión, ahora redes sociales, para convencer a la población, para convencernos a todos nosotros de que la destitución es correcta y de que este nombramiento de facto es un mandato del pueblo. No podemos hablar de limpiar la casa si para limpiar la casa tenemos que quebrar las puertas y las ventanas. Y si quebramos las puertas y las ventanas, después nos repetimos una y otra vez que fue lo mejor que pudimos hacer, luego de una serie de repeticiones vamos a convencernos de que era lo mejor que podíamos hacer. Esta utilización de la prensa con fin de manipular y controlar la información también incluye la desinformación. Si hacemos una comparación con datos reales sobre la elección del fiscal general en El Salvador y la elección del fiscal en Estados Unidos, podemos determinar que ambas elecciones no se pueden comparar. En Estados Unidos, el fiscal general o procurador general es parte del gabinete del gobierno federal, es parte de la Casa Blanca.
y es apuntado por el presidente. El fiscal general es el funcionario o el abogado del gobierno que dirige el Departamento de Justicia. Por eso no hay ningún escándalo cuando el presidente apunta a este funcionario. Así funciona el sistema y así se hace en este país desde 1789. En El Salvador, en cambio, el fiscal general es parte del Ministerio Público, junto al Procurador de Derechos Humanos y al Procurador General, y es elegido por la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Antes debe haber un proceso de selección, de entrevistas para corroborar la información de cada candidato y luego se determina cuál es el más idóneo. Sí, el fiscal general no debe tener ninguna afinidad política, pero es importante también que el fiscal general no tenga ningún vínculo ni en el presente ni en el pasado con miembros o personas vinculadas al narcotráfico, a las pandillas o al crimen organizado. El que un presidente, su partido y sus aliados tengan de su lado al fiscal general elimina toda la independencia necesaria en la fiscalía. Y no es lo mismo que en Estados Unidos, porque en El Salvador el fiscal general no es parte del gabinete del gobierno. Las dictaduras autoritarias también se caracterizan por tener una presencia militar y policial muy marcada, muy fuerte en las calles, en las instituciones educativas, en los hospitales. El objetivo del uso de las Fuerzas Armadas en las dictaduras autoritarias es mantener el control e infundir el miedo. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué hace el ministro de Salud rodeado de militares cuando el avión que lleva la vacuna contra el COVID aterriza? ¿O por qué, si el nombramiento del nuevo fiscal es legítimo, es necesario difundir fotografías del nuevo funcionario rodeado y acuerpado por la cúpula de la policía después de haber entrado a las oficinas de la fiscalía? Los líderes autoritarios exigen e instalan la sumisión ciega a la autoridad, erradicando poco a poco la libertad de expresión, de elección, de acción y de opinión a través de la manipulación o la fuerza. Es muy común en una dictadura autoritaria la manipulación o la interpretación arbitraria de la Constitución de la República, que es la ley fundamental del Estado. Por lo general, el líder al frente de la dictadura autoritaria no tiene en realidad intereses de seguir la prioridad del pueblo o el respeto a los derechos humanos. Los líderes autoritarios no suelen prestar atención a las leyes o a los deseos de los demás, sino que imponen su voluntad por encima de todo, concentrando el poder en sí mismos o en quienes les son leales. La voluntad del líder autoritario es respetada por esta cúpula, incluso por encima de las leyes y bajo amenazas de daños físicos o sociales. Algo como lo que estamos viendo con el líder que será expuesto en las redes sociales como traidores para que la gente se encargue de humillarlos y de amenazarlos. En este tipo de regímenes, la oposición, los periodistas incómodos, los disidentes, los críticos están siendo silenciados o amenazados bajo la excusa de que se está protegiendo la soberanía y los intereses del pueblo. Siempre el autoritarismo aplasta la libertad de expresión e impide toda crítica. Una persona o un líder autoritario reúne ciertas características que adquiere en la infancia. Un líder autoritario adopta creencias antidemocráticas, encuentra satisfacción y alegría en la sumisión de otras personas, se alegra cuando la obediencia no es cuestionada, dirige agresiones a los críticos y generalmente ataca, y los ataques se basen en características sociales o étnicas. Los líderes autoritarios exigen e instalan la sumisión ciega a la autoridad, erradicando poco a poco la libertad de expresión, de elección, de acción y de opinión a través de la manipulación o la fuerza. Es muy común en una dictadura autoritaria la manipulación a la interpretación arbitraria de la Constitución de la República, que es la ley fundamental del Estado. Por lo general, el líder al frente de la dictadura autoritaria no tiene en realidad el interés de seguir las prioridades del pueblo o el respeto a los derechos humanos. Los líderes autoritarios no suelen prestar atención a las leyes o a los deseos de los demás, sino que imponen su voluntad por encima de todo, concentrando el poder en sí mismos y en quienes les son leales. La voluntad del líder autoritario es respetada por esta cúpula
incluso por encima de las leyes y bajo amenazas de daños físicos o sociales. Algo similar a lo que vemos en las redes sociales. Los líderes o las personas que están en contra del líder son expuestas en las redes sociales como traidores para que la gente se encargue de humillarlos y amenazarlos. En este tipo de regímenes, la oposición, los periodistas incómodos, los disidentes, los críticos, están silenciados o amenazados bajo la excusa de que se está protegiendo la soberanía y los intereses del pueblo. Siempre el autoritarismo aplasta la libertad de expresión e impide toda crítica. Una persona o un líder autoritario reúne ciertas características que adquiere en la infancia. Un líder autoritario adopta creencias antidemocráticas, encuentra satisfacción y alegría en la sumisión de otras personas. Se alegra cuando la obediencia sin cuestión se adapta. El líder autoritario tiene también características psicológicas. Este aplaude y celebra la disposición de obediencia ciega y trata arrogantemente a los inferiores, a los que están privados del poder. El líder político autoritario empieza a quemar los puentes de las relaciones con quienes han señalado el autoritarismo. Esto incluye a otros países, esto incluye a Estados Unidos, sin tomar en cuenta que en Estados Unidos viven más de 1,5 millones de salvadoreños entre legalizados e indocumentados. Al líder autoritario no le interesa procurar los derechos y el bienestar de las personas que lo eligieron. Al líder autoritario no le interesa si en lugar de enfocarse en concentrar el poder, podría estar enfocando sus esfuerzos en garantizar una relación diplomática capaz de trabajar a favor de este 1,5 millones de personas que viven en Estados Unidos. En un Estado autoritario, la violencia es un elemento clave. El principal organizador y concentrador de la violencia estructural del Estado, de manera de cualquier intento por legitimar la justicia y la violencia ejercida, es el líder autoritario. Es decir, que la violencia se justifica bajo la premisa de defensa del país. No hay Estado perfecto para ningún ciudadano, pero para todos los que queremos el bienestar del país, es importante tomar en cuenta estos puntos. Depende de los ciudadanos contribuir a que estas condiciones se establezcan. Existe solo un paso del régimen autoritario al régimen totalitario. En el régimen totalitario, la vida de los ciudadanos es totalmente controlada por quien controla el poder, por el grupo que concentra el poder. El Salvador no ha dado este paso todavía, pero sabemos que podría darlo en cualquier momento. El totalitarismo es la forma más drástica del control estatal y va mucho más allá de los mecanismos de control que hay que mencionar. En un Estado totalitario solo hay un partido político que gobierna con el poder absoluto, que define la ideología y que suprime todas las libertades y los derechos humanos. Debemos pues preguntarnos, ¿queremos vivir en un país sin libertades? ¿Queremos vivir en un país sin derechos? ¿Queremos que nuestros hijos vivan en un país sin libertades y sin derechos? Un partido político que irrespeta las leyes puede incluso eliminar a otros partidos políticos arbitrariamente mediante estrategias o mediante el mismo irrespeto de la ley. Debemos estar atentos como ciudadanos y debemos procurar el bienestar para nuestro país. Buenas noches.